Saludos, camaradas, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, acabamos otro mes, en este caso el mes de junio, y como ya es costumbre, pues volvemos a hacer el repaso mensual. Y bueno, la verdad que dejamos atrás un mes muy movido, ¿no? Ya sé que ya prácticamente siempre estamos diciendo lo mismo, pero vamos, incluso aunque no se creen cosas nuevas, es verdad que siempre vamos a estar a tope. Parece que las guerras cada vez se hacen más intensas, parece que cada vez interesa más también la guerra, algo muy movido, y que la geopolítica está siendo cada vez más belicista. Aunque, bueno, últimamente sí que era, pero ya vemos que ahora se está dando un boom bastante alto. Se podía ver venir más o menos, pero la verdad que yo creo que muy poca gente podía imaginar la escala que iba a tomar todas estas guerras últimamente, este auge tan extremo belicista. Entonces, bueno, antes de entrar a temas, no sé, Oyer, si quieres decir algo en particular. No, simplemente lo que quiero recalcar es efectivamente que estamos ante una deriva militarista y belicista bastante importante, que aunque no lo parezca y simplemente hablen en los medios de comunicación de plan de rearme de la Unión Europea, de aumentar el 5% el gasto en defensa y demás, y parece que no tiene importancia, sí que tiene importancia, y sobre todo, como ya lo indicaron muchos autores marxistas, este tipo de políticas belicistas y militaristas no son más que el síntoma de la decadencia que están entrando muchos países capitalistas y más concretamente el centro imperialista. No me quiero adelantar porque vamos a hablar sobre el rearme, vamos a hablar sobre la OTAN, vamos a hablar sobre la disputa de Donald Trump con Pedro Sánchez, bueno, ese postureo que hubo ahí, ¿no? Esa falsa disputa que se generó, pero sí que quiero recalcar eso porque creo que es lo que va a condicionar muchas de las políticas al futuro, sobre todo del centro imperialista de los países otanistas y prestad mucha atención hacia dónde nos quieren llevar. Bien, por eso mismo creo que este tipo de repasos también vienen muy bien para ver cuál es la deriva, cuál es la tendencia y de esta manera poder adelantarnos a las nefastas políticas que pueden llegar a aplicar nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar un poco de lleno con los acontecimientos más importantes que han pasado en junio. Bien, pues como no, como también ya va siendo costumbre, empezamos hablando de la guerra en Ucrania, sobre todo entre Rusia y Ucrania, ya que, bueno, casi se podría decir, ¿no?, que es el comienzo de esta guerra, fue un poco el boom del auge militarista, y que ya a partir de ahí parece que todo se ha ido poco a poco desencadenando, y cada vez se ha normalizado más este discurso, este auge militarista, al menos públicamente. Es verdad que, pues, eso, como siempre decimos, obviamente el capitalismo es una máquina de destrucción, etcétera, de guerra, etcétera, pero sí que es verdad que a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania ya todo se metió otra marcha más, con lo cual parece que se pierde interés hacia la guerra entre Rusia y Ucrania últimamente, pero que recogen esta guerra o la sacan simplemente cuando les interesa. Es decir, cuando tienen que justificar, por ejemplo, como ya llevamos tiempo diciendo, el rearme. Es entonces cuando sacan la guerra de Rusia a Ucrania, etcétera, o cuando hay que meter un nuevo paquete de sanciones hacia Rusia, pues ahí es cuando se recupera esta guerra. Con lo cual, parece ser que la gente ya está un poco aburrida, lleva más de 3 años ya la guerra, aunque parezca mentira, ¿vale? Pero bueno, lleva más de 3 años, con lo cual, bueno, luego ya, como bien ha dicho ayer, nos adentraremos en esto de los paquetes de sanciones, del rearme, etcétera, porque es un pilar central, la verdad, ahora mismo en el tema geopolítico, sobre todo desde Europa y desde el centro imperialista. Y tenemos que tener en cuenta primero la situación en el frente, ¿vale? No es un frente pequeñito, es un frente muy, muy amplio, ¿vale? Son 1.200 kilómetros de frente entre Rusia y Ucrania, y sobre todo esto respecto al año pasado, es verdad que ha habido un aumento de 200 kilómetros de frente, ¿vale? Con lo cual, 1.200 kilómetros de frente es algo bastante difícil de llevar en general, ¿vale? Además, Rusia cada vez, obviamente, está mucho más asentada
en el Donbass y controla el 99% de Lugansk, más del 70% de Donetsk y buena parte de Gerson y Zaporilla. Pero bueno, es verdad que estas últimas no las controla, al menos no completamente. Además, tened en cuenta también que Rusia controla completamente Crimea. Bien, o sea, Julen ha mencionado Lugansk, que hace poco además ya se oficializó el control total sobre Lugansk. Donetsk también es otro de los objetivos que se fijó Rusia y más concretamente el Estado Mayor ruso liderado por Putin, y luego ya están Gerson y Zaporizhia, que bueno, en su momento llegaron a declarar la anexión con Rusia, aunque es verdad que Rusia no las controla enteramente. Y bueno, recientemente también hay que destacar que ha empezado a meter el morro Rusia en otras regiones. Véase, por ejemplo, Sumy, Kharkov y Dnipropetrovsk. Bien, no sé si lo he pronunciado bien, pero en Dnipropetrovsk también. Entonces, bueno, no sé, quiero empezar diciendo que hay que tener en cuenta cómo fracasó la famosa ofensiva ucraniana sobre Kursk. Porque el verano pasado, vamos a hacer un poco de memoria, el verano pasado los ucranianos dieron, bueno, dieron la sorpresa invadiendo Rusia, ¿no? Cambiando un poco la tendencia, incluso la propia guerra en Ucrania, porque hasta ese momento se limitaba a territorio nacional ucraniano. Pues bien, los ucranianos con esta ofensiva llevaron también la guerra a Rusia, haciéndose con, bueno, con ciertas regiones, la verdad. Fue un quebradero de cabeza en su momento para los rusos. Pues entre abril y mayo de este mismo año, ya Rusia, pues bueno, comenzó a expulsar de manera masiva a las tropas ucranianas y consiguieron recuperar toda la región rusa de Kursk. Claro, pensadlo bien. Una vez que han expulsado a las tropas ucranianas de Kursk, ahí se genera una inercia. Bien, o sea, las tropas rusas han aprovechado toda esa inercia de ir expulsando, ir obligar a las tropas ucranianas de que se vayan retirando, que ha permitido a Rusia poder entrar también, abrir nuevos frentes en Sumy y Kharkov, que son dos regiones fronterizas con Rusia. Y os preguntaréis, ¿para qué? Bueno, pues para crear una zona de amortiguamiento. De esta manera, creando esa zona de amortiguamiento, Rusia puede evitar que en un futuro los ucranianos vuelvan a invadir territorio ruso, porque ya las tropas ucranianas no van a estar pegadas a la frontera rusa, sino que van a estar pegadas a la zona de amortiguamiento. Es decir, Rusia le gana kilómetros a Ucrania. Esto es muy importante. Entre mayo y junio también la mayoría de los analistas y expertos militares anunciaron que Rusia iba a lanzar una ofensiva de verano para intentar doblegar a las fuerzas ucranianas. Y estamos viendo que esa ofensiva rusa de verano no solamente se está limitando a las regiones del Donbass, que son, bueno, que ahí es donde ha puesto el objetivo Rusia, sino que también, como bien os acabo de indicar, en Sumy y Kharkov. Y de hecho Rusia ya ha conseguido hacerse con 450 kilómetros cuadrados entre mayo y junio. Os ponemos en pantalla un gráfico que vais a ver todo el avance ruso que se ha realizado en los últimos meses. Bien, y os vais a dar cuenta que en el propio gráfico se indica muy bien que mayo ha sido uno de los meses donde Rusia más ha avanzado desde principios del año pasado. Porque es verdad que el año pasado también Rusia, bueno, tuvo avances bastante importantes, pero en mayo ha vuelto a conseguir ese nivel de avance en la guerra de Ucrania. Pero también es cierto, y hay que decirlo todo, que a pesar de los avances y las conquistas conseguidas por Rusia, esta ofensiva se está ralentizando mucho. Se está metiendo una marcha menor, se está ralentizando. Porque Rusia en realidad, y esto lo ha hecho durante toda la guerra, no pretende hacerse con toda Ucrania o con más territorios de manera súper rápida, sino que Rusia sabe perfectamente que no está librando únicamente una guerra contra Ucrania, sino que Ucrania es un proxy. ¿Un proxy de quién? De la OTAN. Entonces, claro, su mayor intención actualmente, aparte de hacerse con los territorios del Donbass, controlarlas y demás, es doblegar a la OTAN.
es echarle un pulso a la OTAN, porque esta ofensiva ya tiene más carga simbólica que real, en el sentido de que Rusia está lanzando un mensaje a la OTAN de que siempre va a llevar la iniciativa en la guerra, que puede prolongar la guerra durante años y que por mucho que los ucranianos se esfuercen, sus esfuerzos van a ser en vano. Eso es el mensaje que lanza Rusia ralentizando su ofensiva de verano y volviendo a esas operaciones quirúrgicas que ha venido realizando prácticamente desde que ha empezado a imponer su voluntad en la guerra. Porque la guerra también se libra así. Porque es un completo error pensar que las guerras únicamente se ganan con destrucción, muerte masiva, a ver quién consigue más territorios en menor tiempo. No. Las guerras, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el carácter de la guerra en Ucrania, en el que la OTAN está directamente involucrada, Rusia sabe que tiene que desquiciar a los países otanistas, tiene que desquiciar a los aliados de Ucrania para hacerles ver de que por mucho que nos intentéis doblegar, por mucho que utilicéis a Ucrania como un proxy, no vais a poder con nosotros. Y ese es un poco el mensaje que está lanzando Rusia. Veremos, porque lógicamente, si con esta ralentización Rusia consigue imponerse aún más, quién sabe, tal vez pueda acelerar nuevamente para poder recuperar más territorios, pero bueno, eso ya es adelantarnos a hechos que todavía no han ocurrido, ¿no? Sí, es que de hecho es bastante obvio, ¿no? Si las guerras se ganasen en cuanto más asesinatos mejor o más destrucción mejor, la Unión Soviética hubiese perdido la Segunda Guerra Mundial con 26 millones de bajas, ¿vale? Y es justo lo contrario, entonces bastante lógico. Luego ya llevamos un tiempo avisando de que ya los avances en la guerra ya se estaban dirigiendo sobre todo en base a las negociaciones y que el frente de batalla sobre todo se llevaba pensando en estas negociaciones, con lo cual aquí la intermediación de Estados Unidos, la imagen que queremos dar cara al público, la propaganda, etcétera, pues coge un aspecto muy relevante, un aspecto central en este sentido, ¿no? Entonces, como bien ha dicho ayer, Rusia prácticamente está dominando el frente y sobre todo en este último curso, si vemos ya el desarrollo, como ya hemos visto previamente, ha habido también interacción de Estados Unidos para llegar a acuerdos de paz, etcétera, pero ha habido reuniones, conversaciones, pero en ningún momento ha habido ningún acuerdo, sobre todo sobre el alto al fuego, ¿vale? Que es algo sobre todo importante para Ucrania, ¿vale? Porque Rusia sabe que defiende sus intereses literalmente en el frente, defiende sus intereses y da el mensaje que previamente ha dicho ayer, como pues gracias a no tener un alto al fuego y siguiendo, digamos, la guerra, por muy poco a poco que sea, por muy lento que vaya, al final eso es un mensaje, como ya ha aclarado ayer, con lo cual, en este sentido, Ucrania obviamente utiliza esto, porque una de las excusas del rearme, como siempre decimos, es que Rusia no se va a quedar solo en Ucrania, sino que va a ir más allá, ¿no? Entonces, Ucrania está denunciando esto, de que Rusia no quiere firmar un alto al fuego porque quiere seguir invadiendo toda Europa, ¿no? A pesar de que Putin ya públicamente haya dicho que esto es absurdo, pero bueno, lo de siempre. Entonces, para eso, pues bueno, continúan negociando, ¿vale? Siguen habiendo negociaciones, ya han hecho dos en Estambul, para intentar llegar a un acuerdo, pero es verdad que entre que la guerra sigue, el frente de batalla sigue en pie y sobre todo que cada uno, digamos, tiene su propia opinión y su propio punto de vista muy fijo y no quiere salir de eso, pues parece que se está complicando mucho, ¿vale? Aún así, como siempre decimos, ¿vale? Se está complicando sobre todo para Ucrania, que es la que está perdiendo territorio, ¿vale? Entonces, estos son más o menos, vamos a hacer un esquema general de las demandas que cada una de las partes propone, ¿vale? Para un cese de hostilidades, ¿vale? Primero, Ucrania, ¿vale? Ucrania es bastante obvio, bastante claro. Tenemos que recordar que en este caso ya va perdiendo la guerra y aún así ellos piden el alto al fuego como condición
y marco indispensable, ¿vale? Para poder abordar ya cuestiones más importantes o más profundas con un cese de hostilidades. Después, una temporalidad del alto al fuego, ¿vale? Ucrania propone al menos al principio 30 días de alto al fuego. Después, una hoja de ruta, ¿vale? Para las siguientes negociaciones. Obviamente, esta sería una negociación básica, mínima, como quien dice, y ahí ya exige Ucrania que estén presentes, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea. Después, medidas de confianza, obviamente, de Rusia, seguros, el regreso de niños ucranianos que fueron deportados, soltar a prisioneros de guerra, civiles, etcétera, etcétera, y una reunión entre Putin y Zelensky directamente para poner fin a esta guerra. Esto sería las exigencias que tendría Ucrania, por su parte. Sí, yo quiero recordar a la gente un poco que estas demandas, exigencias para poner fin a la guerra se han dado en las distintas reuniones que se han hecho en Estambul, ¿vale? Y bueno, Julen ha mencionado las demandas de Ucrania, que vemos que son, bueno, concisas, concretas, y yo os voy a leer las demandas de Rusia para que veamos un poco cuáles son las diferencias y los intereses de cada bando que se enfrenta a la guerra, ¿no? Pues bien, 1. Reconocimiento internacional de todas las regiones controladas actualmente por Rusia como parte de la soberanía rusa y retirada completa del ejército ucraniano de estos territorios. Bueno, una demanda bastante típica de Rusia, ¿no? De que se reconozcan las repúblicas populares del Donbass y que se retire de ahí el ejército ucraniano. 2. Plena neutralidad de Ucrania y compromiso de no entrar en la OTAN. Otra demanda bastante típica de Rusia de que Ucrania mantenga la neutralidad. 3. Salida de Ucrania de los tratados y demás acuerdos que incumplan la neutralidad de Ucrania. Bueno, esto tiene que ver con que Ucrania, a lo largo de la guerra, ha ido firmando ciertos acuerdos con sus aliados para continuar con la guerra. Lógicamente, esto rompe una hipotética neutralidad, entonces Rusia lo que le exige es que abandone dichos acuerdos. 4. Ucrania como Estado no nuclear y prohibición de terceros países de dotar a Ucrania de esta clase de armamento. Bueno, esto también es bastante lógico porque al fin y al cabo Rusia ya ha dicho que, por ejemplo, aparte de que Ucrania forme parte de la OTAN o que tenga armas nucleares prestadas por terceros países, supone una amenaza existencial para Rusia y que no lo permitiría jamás, ¿no? Entonces, bueno, vemos también que son demandas bastante típicas. 5. La desmilitarización de Ucrania acordando el tamaño exacto de las Fuerzas Armadas ucranianas. Bueno, esto es un poco que se le ponga la carta a Rusia de cómo tiene que ser el ejército ucraniano, ¿no? 6. Pleno derecho de los ciudadanos rusos que viven en Ucrania. Lógicamente, no todos los ciudadanos de origen ruso viven en lo que se conoce el territorio prorruso, sino que también hay rusos en Kiev, en Leópolis y en otras regiones de Ucrania, ¿no? Entonces se exige que se respeten todos los derechos porque es verdad, sobre todo, que desde el Euromaidán los derechos de los rusos o de los rusos parlantes se ha ido disminuyendo de una manera acelerada en Ucrania, ¿no? 7. Completa desnazificación. Bueno, esto ya hemos dicho muchas veces de que la máxima de hay que desnazificar Ucrania por parte de Rusia también ha sido utilizado como una máxima bastante vaga, ¿no? Para poder dar la imagen dentro de Rusia de que están emulando al ejército rojo, de que están librando una segunda gran guerra patria y demás, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre decimos, ¿el ejército ruso ha matado nazis o no ha matado? Sí que los ha matado. ¿Hay batallones abiertamente nazis en Ucrania? Sí que los hay. Y alguno me dirá, pero también hay nazis en Rusia. Sí, claro, por supuesto que los hay. La diferencia es que en Rusia no tiene ningún tipo de poder y en Ucrania han condicionado las políticas desde hace muchos años. ¿Vale? Eso es una parte importante. 8. Levantamiento de sanciones a Rusia y restablecimiento de las relaciones comerciales entre Rusia y Ucrania. Bueno, esto, lógicamente, creo que es una demanda bastante lógica por parte de Rusia porque no van a detener la guerra sin que le levante las sanciones. O sea, sería un poco absurdo, ¿no? La verdad. 9. Renuncia a exigir a Rusia la reparación o compensación por efectos de la guerra. Bueno, esto también creo que es una demanda bastante maximalista en el sentido de que llegarán a... Si se da un final de la guerra,
se llegará a un acuerdo de compensación de los territorios que se han destruido. O sea, eso se ha hecho en bastantes guerras. No lo sé en qué punto acabará Rusia para imponer que no se le exija compensaciones por los efectos de la guerra, pero yo creo que esta demanda de Rusia no se cumplirá al 100%. Veremos con el tiempo qué es lo que ocurre. Y la última demanda, levantamiento de las prohibiciones impuestas a la Iglesia Ortodoxa en Ucrania. Bueno, esto también ha sido un tema que ha dado mucho que hablar dentro del mundo ortodoxo, ¿no? Porque las autoridades ucranianas han intentado ligar la Iglesia Ortodoxa a Rusia y demás, cuando esto realmente es un error flagrante, porque sin querer se están golpeando a sí mismos, porque muchos ciudadanos creyentes ucranianos son ortodoxos y nada tiene que ver con Rusia, pero lo ha intentado, ¿no?, mezclarlo todo. Y bueno, aquí también tenemos que decir, ¿no?, como Rusia también ha intentado presentarse como el paladín de la ortodoxia, ¿no?, sí, de la ortodoxia, al fin y al cabo, la religión ortodoxa, ¿no? Y eso también, pues bueno, ha condicionado que en Ucrania y en parte de los aliados de Ucrania se intenta asociar la Iglesia Ortodoxa con los intereses rusos, ¿no? Pero ya digo, esto es un auténtico error. Entonces, bueno, Rusia exige el levantamiento de todas las prohibiciones y limitaciones que se le han impuesto a la Iglesia Ortodoxa en Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, no hace falta tampoco ser un genio para darnos cuenta de que las demandas y exigencias de Ucrania son más pragmáticas, concisas y con la intención de extender y consolidar la vía diplomática. Y que por otro lado, las demandas rusas son claramente maximalistas y que no tienen intención de ceder. Y alguno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué hace Rusia esto? Pues lo voy a decir de una manera muy fría, porque puede. Lo hace porque puede. Es decir, domina en el frente, impone su voluntad, lleva la iniciativa, entonces ellos pueden permitirse ser intransigentes. Por eso mismo hemos venido repitiendo en muchos repasos mensuales que desde que Trump llegó a la Casa Blanca y comenzó a abrir cierta vía diplomática respecto a la guerra, todo lo que sucedía en el frente lo teníamos que ver también con las futuras negociaciones. Porque claro, si tú mantienes la dominancia, llevas la iniciativa en la guerra, ya no solamente presentas demandas, sino que puedes imponer exigencias. Claro, que es lo que ocurre con Ucrania, que Ucrania en este sentido lo que pretende es ser más pragmático, más real, porque lo que busca es una negociación y no una rendición, obviamente. Y también esto viene condicionado, esta actitud de Rusia viene condicionado por los distintos acuerdos diplomáticos que han llevado en el pasado. O sea, Putin recuerda perfectamente lo que pasó, por ejemplo, con los acuerdos de Minsk, que, bueno, se firmaron los acuerdos de Minsk y los aliados de Ucrania y la propia Ucrania les dieron absolutamente igual dichos acuerdos. Es más, utilizaron esos acuerdos para ganar tiempo, rearmar el ejército ucraniano y profesionalizarlo para una futura agresión contra Rusia. Entonces Rusia se quiere curar en salud y no quiere que eso ocurra. Ahora va a tratar de imponer sus exigencias, o al menos las máximas exigencias, las máximas posibles, para que eso no vuelva a suceder, porque no va a caer otra vez en esa trampa. Entonces, bueno, esto es un poquito por qué hace esto Rusia. Ya digo que a alguno le puede parecer muy mal la actitud de Rusia en este sentido, pero ya digo, lo hace porque puede. Si fuera diferente la posición o la situación del frente, pues otro gallo cantaría. Bien, o sea, ya Rusia no trataría de imponer las cosas, sino que, bueno, sería más pragmático o lo que fuera. Pero no estamos en esa situación, sino que estamos en la situación de que Rusia lleva la iniciativa, está doblegando a Ucrania, sus aliados incluso se están cansando y, bueno, pues para querer imponer sus exigencias a la fuerza, porque la alternativa que deja Ucrania y Rusia es gano la guerra y que Ucrania se rinda, ¿no? Entonces, bueno, un poquito va por ahí, ¿no? La actitud que toma Rusia en ese sentido. Eso es, por eso decimos que las negociaciones son algo central en este sentido, porque al final tú todo lo vas a dirigir a qué va a pasar después. Y si Rusia va ganando y tiene la sartén por el mango, pues va a decir, bueno, pues se va a jugar a mi juego y ya está. Pero bueno, es curioso también cómo estas exigencias mínimas también
destacan o revalorizan este carácter atrápalo todo, ¿no? Que tiene sobre todo Putin con esto de coge el estandarte soviético de luchar contra los nazis, coge los ultraortodoxos, coge todo un poco y lo recupera, ¿no? Por eso tantas veces que hemos hecho análisis de Putin, por eso decimos también atrápalo todo, en todos los sentidos de la palabra, tanto bueno como malo, ¿vale? Porque es la verdad que otro animal político donde los haya, pero bueno. Entonces dejamos un poco Ucrania y Rusia, la guerra ruso-ucraniana, y ahora hablamos obviamente de la guerra entre el eje de la resistencia contra Israel, ¿vale? Y aquí queremos remarcar otra vez, ¿vale? El eje de la resistencia. No decimos ni Palestina contra Israel, ni Gaza contra Israel, ni Hamas contra Israel, ni nada, ¿vale? Porque es el eje de la resistencia en general, porque se está tambaleando, ¿vale? Ya lo vimos con Siria, lo estamos viendo casi con Irán, también con Hezbollah, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, desde el 7 de octubre del 2023, sobre todo, ¿vale? Siempre hay que repetirlo, ¿vale? La guerra lleva mucho tiempo, desde 1948 y podríamos tirar más para atrás, ¿vale? Pero bueno, desde el 7 de octubre, todas las milicias que al menos componen el eje de la resistencia como tal, todas han tenido que participar de una forma o de otra, para bien o para mal, en esta guerra, ¿vale? Sea pues como Hezbollah o, bueno, los hutíes participando abiertamente en la defensa del pueblo palestino, o sea por parte de Siria, ¿no? Desapareciendo, o por parte de Irán, que se ha visto prácticamente obligada a tener que tomar partido en esta guerra, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que va mucho más allá. Esto no es una guerra por a ver cuánto se queda esta vez Israel y cuánto se queda Palestina. No, no, esto es una guerra general para cambiar el orden de las cosas en Oriente, ¿vale? Porque ya vemos que la Siria bacista ha desaparecido. Irán por ahora aguanta, pero se está quedando sola y los hutíes son los que están plantando cara. Hezbollah también está plantando cara, con lo cual hay que tener en cuenta que Oriente Próximo está dando un viraje impresionante, que Israel se está afianzando, y si Israel se afianza, obviamente Estados Unidos y Occidente se afianzan en toda esa zona, ¿vale? Con lo cual, esta guerra es ya casi como quien dice irreversible, ¿vale? En el sentido de que es el Estado sionista mismo el que se plantea como el único adalid de toda esta cultura occidental en Oriente Próximo, por lo tanto el salvador de la democracia, etcétera, por ahí. Entonces, la verdad que junio ha sido un mes muy movido, ¿vale? En todos los sentidos, desde Irán, obviamente todo lo que sigue sucediendo todavía, toda la limpieza étnica, el genocidio que está habiendo en Cisjordania y en Gaza, con lo cual, hasta el momento, Israel ha asesinado 56.500 personas, ¿vale? Esto siempre hay que repetirlo porque parece que a la gente se le olvida, son estimaciones a la baja, asegurando, ¿vale? Es decir, 56.500 mínimo. Como siempre decimos, hay gente que dice que llegan a 100.000 a día de hoy. Bueno, pues por ahí estará y seguramente no se sepa hasta que se acabe de alguna forma o pase un poco más el tiempo, ¿vale? De los cuales 17.400 asesinados son niños, ¿vale? Y por si esto fuese poco, ¿vale? Para darnos cuenta de verdad de la magnitud que tiene, de lo violento que es Israel y de lo impune que llega a ser, como ya os acordaréis, ¿vale? Se firmó un alto al fuego. En este alto al fuego se asesinó a gente, sobre todo Israel asesinó a palestinos, ¿vale? A 170 durante el cese de las hostilidades entre infinitas comillas y desde que se rompió, desde que Israel misma violó el alto al fuego, 6.175, ¿vale? Es decir, desde enero a marzo, 170, habiendo cese y desde marzo hasta a día de hoy, 6.175. Es una auténtica salvajada y es impresionante cómo puedes seguir con tanta impunidad. Es que lo que decimos siempre, parece que Israel no tiene líneas rojas y si se las pone, las rebasa sin ningún problema, obviamente. Sí, porque Israel
Al fin y al cabo, su máximo objetivo es consolidarse realmente. O sea, la gente te pregunta, ¿Israel tiene derecho a existir? Israel existe, ¿vale? Israel existe como Estado colonialista, existe. Eso hay que partir del hecho. Ahora bien, a diferencia de muchos otros estados, Israel no es un país consolidado. Israel es un estado artificial. Y eso se puede ver en la propia sociedad que está enferma. Bien, deriva del propio hecho de que son elementos incrustados en un sitio al que no pertenecen y debido al proceso de colonización, su sociedad está enferma. Está enferma. Lo vimos hace unos días, por ejemplo, cuando los colonos incluso tuvieron ciertas broncas con los soldados israelíes y bueno, hubo enfrentamientos entre soldados israelíes y colonos y los colonos empezaron a llamar Hamás o gente de Hamás a los soldados israelíes. O sea, para que veáis la enfermedad mental que tienen muchos israelíes. Y no solamente eso, sino que además, por ejemplo, si veis ciertos debates y demás de Estados Unidos que invitan a muchos sionistas, os vais a dar cuenta que son gente que acude a esos platos, no sé, parece que se han metido algo, sinceramente lo digo, porque están muy alterados a cualquier pregunta que les dicen, estáis cometiendo un genocidio, bla, 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 antisemita, se ponen, no son capaces de razonar, no son capaces. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos saben lo que están realizando pero no lo pueden decir públicamente. Y siempre utilizan ese escudo, primero el de escudo, el antisemitismo, y si no, la de gritar, ponerse nerviosos, cancelar, etc, etc. Y eso, ya digo, deriva del hecho de la propia artificialidad del Estado de Israel. Pues bien, ya entrando un poquito con lo que ha pasado en junio entre Israel, Palestina, Irán y demás, tengo que decir que Israel metió una marcha más en la colonización de Gaza lanzando la operación Carros de Gedeón, cuyo objetivo, ya lo admiten abiertamente, es la completa ocupación de Gaza por parte de Israel. Y es que esto, ya digo nuevamente, no lo dice Oyer Pérez, sino que lo dice Netanyahu. Bien, Netanyahu ya admite que el objetivo es colonizar Gaza, ocupar Gaza. O sea, ya completar la histórica conversión de Palestina en Israel. Sionizar o judaizar, como más os guste, Palestina. Sí, así de claro. Eso es lo que hay. Y la operación de Carros de Gedeón va en ese sentido. Y es que incluso Netanyahu, no solamente contento con decir que su intención es ocupar Gaza, también asegura que va a condicionar el final de la guerra al cumplimiento del plan de Trump para Gaza. Recordad que este plan de Trump consistía en cometer una verdadera limpieza étnica en Gaza, desplazando por la fuerza a más de 2 millones de personas de Gaza para crear allí un resort o, como dijo Donald Trump, la Riviera de Oriente Próximo. O sea, es una auténtica salvajada. Y yo quiero destacar que si Israel y Estados Unidos llevan a cabo esta limpieza étnica desplazando a 2 millones de personas, sería una limpieza étnica mayor que lo que fue la Nakba. Y mira que la Nakba es un pilar central de la historia de Palestina. Pues imaginaros la expulsión de 2 millones de palestinos. ¿Y la gente lo va a permitir? ¿La comunidad internacional lo va a permitir? Bueno, no sé ni para qué pregunto, la verdad, porque sí, lo permitirá. Bien, poco a poco Israel empieza a implantar esta operación de limpieza étnica, pero si entendemos un poco cómo funcionan los aspectos militares de Israel, nos vamos a dar cuenta que sus operaciones no son siempre una línea recta. A veces dan pasos atrás, a veces tuercen un poco, a veces hacen zigzags, o sea, no es siempre una línea recta. Y ahí deriva muchos de los éxitos militares que ha conseguido Israel. Porque a los bombardeos indiscriminados que realiza Israel, partiendo de la doctrina de Ajilla, que es a fin y al cabo no diferenciar a milicianos, que para ellos son terroristas, del resto de la población civil, que esto, además, dentro de la operación de limpieza étnica, significa desplazar por la fuerza de un lado a otro los gazatíes, hay que sumar el uso del hambre como arma para desplazar a los palestinos. ¿Y cómo se usa el hambre para desplazar a los palestinos? Bien, pues como parte de la operación
carros de Gedeón, Israel ha empezado a controlar la entrada y el reparto de ayuda humanitaria a los gazatíes. Y es que hasta entonces la entrada de ayuda humanitaria se venía realizando por distintas organizaciones humanitarias, como por ejemplo la UNRWA, para que no hubiera una hambruna generalizada en Gaza y no aumentaran drásticamente los muertos de Gaza. Pero claro, ¿qué es lo que ha hecho Israel? Criminalizar constantemente a estas organizaciones, decir que la UNRWA colabora con Hamas, que Hamas roba la ayuda. ¿Para qué? Para controlarlo ellos. Para controlarlo ellos. Y claro, ¿qué es lo que ocurre cuando Israel ya consigue controlar ellos la entrada de ayuda humanitaria? Y no solamente Israel, sino que con la colaboración de Estados Unidos, que primero consiguen blanquearse de cara a la comunidad internacional, presentándose como, mira, si nosotros estamos entregando comida y ayuda humanitaria a los gazatíes, mira qué buenos somos, qué menos, ¿no? Que dejéis entrar ayuda humanitaria, eso lo primero. Pero también les sirve para profundizar en la limpieza étnica, porque la mayoría de estos puntos de reparto de comida se encuentran en el sur de Gaza, lo que obliga a los gazatíes a desplazarse al sur vaciando el norte. Y, lógicamente, Israel, dentro de esta operación Carros de Gedeón, su intención es empezar controlando el norte, bajar al sur, afinarlos en Rafah y expulsarlos. Entonces vemos cómo el hambre también se utiliza como arma y como parte de la limpieza étnica. Y es que es más, estos puntos de reparto de comida a los gazatíes han sido auténticas trampas mortales. Porque es que hay muchísimas fotos que las podéis ver por vosotros mismos en el que afinan a centenares de palestinos como si fueran ganado para darles comida y luego además los disparan. Israel dice, no, no los queríamos matar, solamente que se ha descontrolado la cosa y hemos disparado. ¿No hay otras maneras de intentar controlar la situación? ¿A qué no las hay? Solamente lo que podéis hacer es tirar a matar. A madres, ancianas, niños. Claro, para ellos todos son Hamas, ¿no? Incluso el Instituto Lemkin para la prevención del genocidio, o sea, no lo dice Red Planeta ni Oyer, sino que este Instituto para la Prevención del Genocidio ha dejado muy claro que Israel está utilizando el control de comida y de la ayuda humanitaria como una herramienta del genocidio. Entonces vemos que esta operación de genocidio, estas operaciones de limpieza étnica, no son solamente bombardeos, combate contra la resistencia palestina, la invasión terrestre, sino que también se utiliza, desgraciadamente, el hambre como arma, para que veáis en qué consiste y cuál es el verdadero carácter de Israel. Esto es una auténtica pasada, y una persona que tenga un mínimo de humanidad debería condenarlo. Un mínimo, ¿eh? Un mínimo únicamente. Y bueno, por si esto fuese poco, las redes sociales abundan con estos vídeos de debates públicos donde le dicen a sionistas que está pasando esto, que los ponen en fila y luego les disparan recogiendo ayuda humanitaria y lo niegan. Dicen que no, que es mentira, que eso es manipulación y que no. Y ahora se está investigando porque están denunciando, ahora habrá que ver hasta qué punto llega, lo leí el otro día justo, que Israel está dando ciertas pastillas que supuestamente son, pues eso, para saciar el hambre, etcétera, y que realmente son trampas mortales, que si tienen virus, que si son para asesinar a gente, para seguir con esta limpieza étnica, es decir, seguir ya no solo con el hambre como arma de guerra, sino es que dentro del hambre utilizar también directamente esa ayuda humanitaria que tú repartes para asesinarlos. Es que es turbio y es pésimo. Y cuando ves a los colonos, supuestos civiles, hablar sobre esto, dicen, pero ¿en qué guerras ha tenido que el país que está en guerra dejarle que el otro esté comiendo? O sea, es que se plantean cosas que son contrahumanitarias y por eso decimos que es una sociedad enferma, una sociedad que no tiene ni pies ni cabeza, mucho más allá de lo que tendría la legitimidad histórica, y es que es una sociedad totalmente enferma. Y bueno, obviamente Israel ha tenido
una, un argumento que utilizaba mucho para justificar esto de que ellos controlasen la entrada de la ayuda humanitaria, de la comida, Gaza, etcétera, que era sobre todo que decía que jamás, bueno, cuando la UNRWA repartía comida, que ya, bueno, tardaron un poco en acusar a la UNRWA de Hamas, pero bueno, decía que jamás robaba estos suministros y que los utilizaban para ello, ¿vale? Bueno, esto se ha demostrado, obviamente, que es mentira y que son precisamente esas hordas prosionistas que están financiadas por, bueno, están vinculadas al ISIS y también financiadas por Israel y por el ISIS, los que se están organizando para robar estos camiones, esta ayuda humanitaria, ¿vale? ¿Y esto cómo lo justifican? Pues porque hace poco ya, bueno, el propio Netanyahu admitía y decía públicamente que cualquier forma de luchar contra Hamas es algo positivo. Es decir, el fin, en este caso, va a justificar los medios siempre, con lo cual van a utilizar cualquier excusa, cualquier forma para hacerle frente. La verdad que es muy turbio lo de que lo diga públicamente y es que una vez más que se salgan con la suya y tengan impunidad absoluta. Además, a mí lo que me choca de esto es que hace unas semanas, ya lo dije en un vídeo, que hace unas semanas Netanyahu dijo que a Israel en un momento dado le interesó que jamás se hiciera fuerte porque debilitaba a la OLP. Esto se reprodujo en las redes sociales, Israel ha financiado Hamas y demás y demás. Y además, no solamente eso, sino que además desgraciadamente muchos comunistas incluso, para criticar la resistencia palestina, utilizaban este argumento de Netanyahu, ¿no? Y intentaban incluso dar a entender que aún existía dicha colaboración entre Hamas e Israel. Bien, pues de ahí se puede concluir que el 7 de octubre fue una operación de falsa bandera para poder meter una marcha más en la colonización de Palestina y demás. Pero, semanas después, sale a la luz que precisamente es Israel el que está armando a bandas de delincuentes, terroristas vinculadas a ISIS y que se enfrentan a Hamas. Y todos estos que anteriormente habían reproducido lo que Israel ha financiado Hamas se callaron. ¿Por qué? Porque si precisamente Israel hoy está armando a bandas de delincuentes vinculadas a ISIS, esto significa realmente que no existe colaboración Hamas-Israel. No existe. Y quien quiera repetir eso está mintiendo. Está mintiendo, esto hay que dejarlo muy claro. Esto hay que dejarlo muy claro. Y ya digo, la gente que afirmó eso, su rectificación brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. Es que no se pueden hacer afirmaciones de este tipo sin ton ni son. Las afirmaciones tienen repercusión. Y yo invito a la gente que hable con palestinos, porque yo leo semejantes chorradas en las redes sociales, pero sé, en mi interior sé que esta gente no tiene contacto con palestinos. Decir esas mismas chorradas a la gente palestina. Igual os meten un tortazo. Lo digo tal cual, ¿vale? Porque muchísimas cosas, no, porque el derrotismo revolucionario por aquí, que si Hamas islamista, decirles. En la práctica en muchos sentidos es la prueba del algodón. Ahí se ven muchísimas cosas, que es lo que ocurre, que muchas afirmaciones que realiza esta gente lo hacen en redes sociales porque no tienen que pasar la dura prueba de la práctica, ¿no? Y recientemente, antes de que empezáramos a grabar este repaso, he leído que tanto Estados Unidos como Israel, como la propia resistencia palestina y más concretamente Hamas, estaban anunciando que estaban a puntito de cerrar un posible alto al fuego auspiciado por Estados Unidos, por Donald Trump, ¿no? Esto lo estamos grabando el miércoles, veremos para cuando se estrene, que será fin de semana, si se ha firmado un alto el fuego o si esto es simplemente cortina de humo por parte de Donald Trump para tapar algo más. Ya lo veremos. La verdad que, lógicamente, nosotros defendemos una victoria de la resistencia palestina,
pero también entendemos la parte humana y entendemos precisamente que los palestinos aplaudan un alto el fuego. Entonces, bueno, veremos si hay ese alivio por parte de Estados Unidos, Israel y Palestina, ¿no? Bueno, y el otro acontecimiento estrella, digámoslo así, de junio, ha sido lo que se ha conocido como la Guerra de los 12 días entre Irán e Israel. Bien, porque la prensa internacional llevaba mucho tiempo especulando sobre un posible ataque israelí sobre Irán. Pero la verdad que esto parecía imposible porque un ataque israelí sobre Irán era una verdadera línea roja. Y eso se venía repitiendo desde el 7 de octubre. Que era una línea roja porque primero supondría la violación de las leyes internacionales al agredir un país soberano como lo es Irán. Y porque hasta el momento los intercambios de misiles que protagonizaron Irán e Israel había sido porque Israel atacó a la embajada iraní, porque Israel mató al líder de Hamas, porque mató a un comandante iraní. Bueno, por ciertas acciones, no por un ataque directo a Irán. Pues bien, ahora, Israel, acogiéndose al famoso programa nuclear iraní, que tendría como objetivo construir la bomba atómica, armas nucleares, decidió lanzar lo que ellos denominaron un ataque preventivo sobre el país persa para evitar que Irán produjera armas atómicas. Aquí dos puntualizaciones. Por un lado, los iraníes no son árabes. ¿Vale? He visto mucha gente, los moros de Irán. Los iraníes no son moros, son persas. Son musulmanes, pero son persas. ¿Bien? Y no todos, porque hay judíos, hay cristianos, hay gente que sigue el zoroastrismo, bueno, son persas. Y por otro lado, Israel lleva diciendo durante décadas que Irán está a punto de construir la bomba atómica. ¿Y sabéis qué? Todavía no la ha construido. Es más, el propio Ayatollah Khamenei sacó una fatua que prohibía la producción de armas nucleares. Pero ¿qué es lo que están consiguiendo tanto Israel como Estados Unidos? Que Irán al final se convenza de la necesidad de construir la bomba nuclear, la bomba atómica. Porque si algo demuestra, por ejemplo, Corea del Norte, es que armas nucleares igual a soberanía. Porque pensad un poquito a ver por qué Estados Unidos sí se atreve a atacar Irán, pero no se atreve a atacar Corea del Norte, un país aún más pequeño y que en teoría sería más fácil de doblegar, ¿verdad? ¿Por qué no lo ataca? Porque tiene bombas nucleares. ¿Y por qué ataca a Irán? Porque no tiene bombas nucleares. Eso hay que dejarlo muy claro. Y la verdad es que esta agresión, porque fue una agresión en toda regla, el supuesto ataque preventivo de Israel, se realizó de manera de que el sionismo internacional lo que pretendía era arrastrar a Irán a la guerra. Porque Israel sabe perfectamente que uno de los anhelos de Estados Unidos, de la Unión Europea, bueno, lo que viene a ser el centro imperialista, es derrocar la República Islámica de Irán. O sea, muchos líderes tienen sueños húmedos con este objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, Israel sabe perfectamente que esto converge con sus intereses de completar la colonización de Palestina, y no solamente la colonización de Palestina, sino de consolidarse como la única superpotencia de la región. Y para ello tienen que decapitar el eje de la resistencia. ¿Y cuál es la cabeza del eje de la resistencia? Irán. Es Irán. Es Irán la cabeza del eje de la resistencia. Y lo saben todas las facciones que componen hoy la resistencia palestina, incluido el FPLP. Incluido el FPLP. Bien. Y, lógicamente, lo que busca y ha buscado durante años tanto Israel como Estados Unidos es derrocar al Ayatolá, la República Islámica de Irán, y colocar ahí a un títere como puede ser Reza Pahlavi, que favorezca los intereses del sionismo y del imperialismo occidental. Porque Reza Pahlavi no es más que un puñetero títere que se saca fotitos con Netanyahu. Bien, o sea, para que veáis un poquito, pero los iraníes saben perfectamente cuál puede ser el destino de Irán si la República Islámica cae. Porque lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Siria y lo hemos visto en Afganistán. Bien, aunque Afganistán no tiene
que ver con la eje de la resistencia, los otros países sí, y lógicamente la alternativa es muchísimo peor que la propia República Islámica. Es que, además, para que veáis, que había propias mujeres opositoras con el pelo al aire exigiendo que Irán al final construya la bomba atómica y que cierren el estrecho de Hormuz. De esto no hablan. De esto no hablan, y esa hipocresía, ¿no? Tenemos que defender la libertad de las mujeres. ¿Os dan igual la libertad de las mujeres? ¿Os ha dado igual la libertad de las mujeres sirias? ¿Os ha dado igual la libertad de las mujeres de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar y de miles de países más? Os dan absolutamente igual. Lo único que hacéis es instrumentalizarlo para poder provocar una revolución de colores en Irán y poder justificar desde adentro sin necesidad de una invasión. Para eso instrumentalizáis. Las consideráis objetos para vuestros propios intereses. Entonces no sé, ahí qué es más machista, la verdad. Y es que incluso el propio acuerdo de no proliferación de guerras, de guerras, de armas nucleares, no estaba estipulado de que Israel pudiese tenerlas. Y es Vox Populi prácticamente que Israel ya los tiene. Y que de hecho uno de los pocos que se atrevió a meter un poco ahí la cabeza, nunca mejor dicho, fue Kennedy. Y vamos, no es que acabase muy bien, ¿vale? Con lo cual, es lo que acaba de decir Oyer, ¿vale? Es utilizar ciertos aspectos que pueden tener su legitimidad, yo no voy a decir que no, pero vamos, si te interesan las mujeres en Irán, te interesan las mujeres en Marruecos, que están un poquito más cerca, te interesan las mujeres en cualquier otro sitio, dentro de África también, con todas las situaciones que se están dando con las ablaciones, etcétera, pero bueno, parece que como esas materias primas, esos recursos los tienen controlados, pues que tampoco les interesa tanto, y es lo de siempre, y lo peor no es que ellos lo hagan, porque obviamente van a defender sus intereses en Oriente Próximo y obviamente van a querer ir en contra de Irán, es lógico. Lo peor es la gente que todavía lo justifica y que se cree ese discurso, o sea, y que haya comunistas diciendo que sí, que hay que, pues con lo de Siria, ¿no? Ya veíamos que esta gente que decía que no, que ya la revolución llega a Siria, etcétera, y mira cómo ha acabado y ahora estamos todos calladitos. Y lo mismo pasaría en Irán el día de mañana, y es que lo venimos diciendo que Irán es, por lógica, la próxima guerra que va a librar Israel y que va a librar Estados Unidos, y es el centro ahora mismo. Siria ya cayó, y Irán, como siga con esta actitud, la verdad que yo no le veo mucho futuro, porque sí, que le ha respondido, pero vamos, la verdad que sí que con una actitud bastante pacificadora, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, tampoco tenemos que olvidar en qué contexto se da esta agresión sionista a Irán, ya que se ha dado en plena negociación sobre el programa nuclear iraní. Que sobre todo se estaba llevando a cabo Estados Unidos e Irán, ¿vale? Donde habían pactado una nueva ronda de negociaciones en Omán, ¿vale? Porque tenemos que recordar que Irán no fue el que rompió estos acuerdos, que fue Estados Unidos, que Irán seguía intentando llegar a estas negociaciones, poder llegar a poder volver a firmar el mismo acuerdo, y fueron los Estados Unidos los que se negaban, Israel, etcétera, etcétera. Entonces es bastante gracioso, ¿no? Cuando dicen que no, que Irán es el que ha incumplido, pues bastante al revés, ¿vale? Pero bueno, entonces, además es que es eso, ¿vale? Durante el primer mandato de Trump fue cuando, por decirlo así en general, ¿vale? Generalizando, Israel convenció a Estados Unidos para que dejase este acuerdo, y ahora que iban a volver a firmar, prácticamente Israel ha jugado muy bien sus cartas, todo se ha dicho, y ha podido aprovechar el momento para poder revertir la situación a su favor y que no haya este acuerdo. Vale, entonces, directamente ha boicoteado estas negociaciones que había entre Estados Unidos e Irán, ha quitado del punto de mira, del foco de los medios de comunicación a todo lo que está, a toda la limpieza étnica de Gaza y Cisjordania, y ha puesto un tema como es la no proliferación de armas nucleares, y todavía se van a pintar de no beligerantes ellos. Es que les está saliendo, la verdad, que redondo, porque vamos todos por detrás. Pero bueno, la agresión israelí, la inicial, sí que es verdad que fue muy dura, ¿vale? Cuando empezó esta guerra de los 12 días. Y cuando decimos dura, no es que haya destrozado muchas casas, no, es que directamente hay imágenes
de la casa donde vivían gente partícipe de esta de este programa nuclear, y que directamente el dron se le metía al cuarto donde estaba durmiendo él. Es decir, una precisión impresionante, la verdad que asusta, ¿vale? Con lo cual, Israel atacó 150 posiciones iraníes y asesinó a 78 personas, pero no 78 cualquiera, ¿vale? Entre estos 78 teníamos Fereidon Abbasi, exdirector de la Organización de Energía Atómica de Irán, poca broma, Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Amir Ali Hajizadeh, perdón por la pronunciación, ¿vale? Comandante de la Fuerza Aérea del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, y 6 de los científicos nucleares iraníes, ¿vale? Es decir, ha ido directamente a la raíz, a donde duele de verdad, ¿vale? A científicos que están desarrollando el programa nuclear, ¿vale? Es verdad que todavía el programa nuclear estaba muy lejos de poder llegar a tener una arma nuclear, ¿vale? Se calculaba que, bueno, tenía un 60% de enriquecimiento de uranio y necesitas un 90 y pico por ciento, ¿vale? Con lo cual todavía estaba lejos, pero bueno, esta cantinela de que era para la bomba nuclear, bueno, llevan diciéndola desde 1997, si no me equivoco, de que en 3 años ya iba a tenerlo, y como son vagos hasta para eso, copian y pegan directamente estas noticias con el paso del tiempo conforme les interese, ¿vale? Entonces, es verdad que, bueno, Jed y yo siempre hemos hablado, ¿no? De que hasta ahora, hasta esta guerra de los 12 días que se ha llamado, las respuestas iraníes a las provocaciones sí que han sido muy, muy, muy tímidas. Y que, pues eso, se limitaron pues, a responder provocaciones pasadas, etcétera. Pero en esta ocasión Irán quiso dar un pasito más allá, y es verdad que todo el despliegue que ha llevado a cabo Irán, sobre todo contra Israel, contra Estados Unidos, es verdad que ha sido un poco más pacificador, o de decir que sí, que he atacado para poder pintarse como que ha atacado, pero realmente no llegaron a impactar en la zona nuclear, en la zona militar estadounidense, pero ahora es verdad que a las pocas horas el Estado de Israel fue sorprendido, y no solo Israel, sino todo el mundo, por la capacidad que tuvo Irán de lanzar misiles, de romper la cúpula de hierro y de poder llegar a impactar, ¿vale? Justo estaba viendo, yo me acuerdo, un directo de un canal de YouTube de geopolítica, descifrando la guerra, y se veía Tel Aviv, y de repente se veía como desde Tel Aviv empezaban a caer, y desde Tel Aviv se lanzaban también ofensivas. Entonces, la verdad que le ha hecho mucho daño a Israel, sobre todo porque queda grabado. Israel siempre dice que no se grabe eso para que ellos puedan inventarse directamente los datos y decir que no ha habido impactos. Pero bueno, ante eso hay muchas cámaras, y ante eso se ha dado algo bueno. Tiene esta democratización de los medios de comunicación, ¿no? Yo quiero hacer varias puntualizaciones, no solamente respecto a la guerra de 12 días, sino también sobre Irán. Bueno, primero os recomiendo que veáis el vídeo que subí la semana pasada sobre Irán, que se titula Nos mienten sobre Irán, porque es que nos mienten de una manera muy salvaje, muy, muy salvaje. Bien, con la cuestión del programa nuclear iraní, por ejemplo. Que Irán quiera utilizar energía nuclear para uso civil y para tener un ingreso en economía y poder liberar de esta manera petróleo para la exportación no es un crimen. Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Irán no es una colonia. Irán no es una neocolonia. Es un país soberano y hacen lo que les da la gana con sus recursos. Faltaría más. Bien, eso primero. Después, se ha notado que este ataque preventivo, como le ha llamado Israel, le ha hecho daño a Irán. Le ha hecho daño porque precisamente, como has indicado tú, hasta entonces era pues, ataque, contraataque, ataque, contraataque, pero bastante simbólicos. Existen intercambio de misiles entre Israel e Irán, ¿no? Porque lo hemos visto ya, si no recuerdo mal, en 2 ocasiones desde el 7 de octubre, ¿no? Pero ahora ha ido a saco. Ha ido a saco, y es que daros cuenta que Israel pone una tesitura muy difícil a las autoridades iraníes cada vez que la ataca. Porque si no la ataca,
muestra una debilidad enorme, tanto internacional como nacionalmente. Su gente se la come a las autoridades iraníes. Es decir, se le levanta si no ataca a Israel. O sea, que te maten a jefes del Estado Mayor, a personas líderes del programa nuclear, a personas importantes y que no hagas nada. Eso es muy fuerte, ¿eh? Entonces, lógicamente, está obligado a responder. Está obligado a responder. Pero también la respuesta, tienes que tener cuidado. Porque Irán no teme a Israel. En todo caso, teme a Estados Unidos. Porque Irán sí que no puede librar una guerra contra lo que viene a ser la Alianza Sionista Internacional. Ahí sí que no puede librarla. No puede. Entonces, claro, es una tesitura muy, muy difícil por toda esta gente que se llena la boca, ¿vale? Porque lo que está pasando en Oriente Próximo no es Call of Duty, ¿vale? Es la vida real. Bien. Hay que medir las cosas. Hay que medir las cosas teniendo en cuenta además que Israel tiene la bomba atómica. Y no una, tiene varias. E Israel, yo lo he dicho 1000 veces, es capaz de volar todo Oriente Próximo si acaban con el Estado de Israel. Es capaz. Es capaz Israel, ¿eh? Están tan enfermos la sociedad israelí y sus autoridades, ya ni te digo, que son capaces de hacerlo. Bueno, hemos tenido diputados de Israel pidiendo que se lance una bomba nuclear sobre Gaza. Bueno, Gaza, Beirut, en su momento Damasco, Teherán y demás. Lógicamente no queda en nada, pero ya digo, yo les veo capaces de volar todo Oriente Próximo si hace falta para sobrevivir. Bien. Y también quiero destacar que es que Israel nunca está solo. Nunca está solo. Porque, por ejemplo, con los misiles que lanzó Irán y drones, fueron derribados por Estados Unidos. Pero es que no solamente por Estados Unidos, sino también por Jordania. Y Siria, la misma Siria que la gente decía, no, derrocan a Bashar al-Assad, pero van a seguir manteniendo el apoyo a Palestina. Y una mierda. Siria dejó su espacio aéreo para que pudieran interceptar los misiles y drones lanzados por Irán a Israel. ¿Qué apoyo a Palestina es ese? ¿Qué apoyo a Palestina hay por parte de Siria que persigue esas facciones palestinas que tienes dentro de tu país? ¿Quiere normalizar relaciones con Israel? O sea, ¿a qué está jugando al-Jolani? Bueno, no voy a adelantar porque luego hay un punto sobre Siria, pero para que la gente reflexione un poquito acerca de lo que habla. Y después, lógicamente, Estados Unidos aprovechando la ocasión y llevando al extremo la diplomacia del chantaje que está aplicando en los últimos meses Donald Trump. Bueno, recordad que Estados Unidos amenazó a Irán con atacar si no volvía a la mesa de negociaciones por el programa nuclear iraní. Y hay tweets de Donald Trump diciendo sabemos dónde está el Ayatollah Khamenei, pero le vamos a dejar vivo por ahora. Es decir, bravuconadas de Donald Trump. Pero es que al final se sumó a Israel y atacó Irán en esta guerra de los 12 días. Irán, lógicamente, no se quedó con los brazos cruzados, sino que en represalia atacó la base militar estadounidense en Qatar. Pero sí tenemos que decir que tanto el ataque realizado por Estados Unidos como por parte de Irán a Qatar no tenían una verdadera intención de escalar el conflicto, sino de cumplir el papel que deben desempeñar en geopolítica, porque Estados Unidos avisó a las autoridades de Irán de que iban a bombardear ciertas instalaciones nucleares, y esas instalaciones nucleares fueron evacuadas, e Irán hizo lo mismo cuando iba a atacar estas bases militares de Qatar, porque las tropas estadounidenses se fueron. Entonces, bueno, vemos ahí que todo esto tiene mucho más que ver también con cierto papel que deben desempeñar, ¿no? Irán anti-USA y Estados Unidos como apoyo a Israel, ¿no? También desempeñar un papel en la geopolítica, aunque luego tienen intereses por abajo, ¿no? Y es que, la verdad, de la guerra de los 12 días que involucró a Estados Unidos, Israel, a Irán y a los yemeníes, podía tener muy graves consecuencias internacionales. Esto, podía haber estallado tranquilamente una guerra regional muy, muy potente. Y no ha estallado. No ha estallado. Porque es verdad que el sionismo internacional calculó muy mal sus acciones. Porque no pudieron cumplir ninguno solo de los objetivos que se fijó con los ataques a Irán.
Ninguno. Y esto se ve en el hecho de que Donald Trump, viendo en lo que podía desembocar todo esto, se echó para atrás. Se anunció un alto el fuego. Se anunció un alto el fuego. Porque no calcularon bien. ¿Por qué decimos, y hemos dicho en varias ocasiones, que la guerra de los 12 días lo ha ganado Irán? ¿Por qué lo decimos? Porque, como he dicho al principio de este repaso, las guerras no se ganan con destrucción. O sea, un país no gana por la destrucción causada, sino por su capacidad de doblegar al enemigo o por quien consigue cumplir e incluso imponer sus objetivos políticos y militares. Porque, como dijo Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. En este sentido, Israel dejó muy claro cuáles eran sus objetivos. Acabar con el programa nuclear iraní, provocar la caída de la República Islámica de Irán con un levantamiento popular, colocar un títere como Reza Pahlavi en el poder y descabezar al eje de la resistencia. ¿Qué objetivos ha cumplido? ¡Ni uno! Israel no ha cumplido y Estados Unidos no ha cumplido ninguno de los objetivos que se fijaron en la guerra de los 12 días contra Irán. Ninguno. Y esto hay que decirlo abiertamente. Porque ganar una guerra no es destrucción. Ganar la guerra es cumplir tus objetivos, imponer tu voluntad política y militar. Israel no lo ha podido realizar. Irán ha ganado esta última guerra. Israel, desde el 7 de octubre, lleva desencadenando distintas guerras, distintas batallas, lleva abriendo distintos frentes. Y la verdad que aparte la gran victoria que consiguieron en Siria, ahí sí hay que admitirlo, con el resto, tortazo tras tortazo, ¿eh? O sea, hay que dejarlo muy claro. Porque en Irán, la sociedad iraní no se ha levantado en contra de los ayatolás. Al contrario, los ataques yanquisionistas han conseguido unificar aún más a la sociedad iraní. Y todo el mundo ha podido apreciar el verdadero interés del sionismo. ¿Cuál es? Que es provocar una guerra civil en Irán. Ese es el objetivo, para poder generar una nueva configuración geopolítica en el territorio. Porque si cae Irán, cae todo el eje de resistencia. E Israel podrá imponer su voluntad, pero no lo ha conseguido. Por eso mismo decimos que Irán ganó la guerra de los 12 días, aunque les duela a los sionistas escuchar esto. Y a mí lo único que me queda así un sabor de boca un poco raro sería que es verdad que Jamenei está mayor ya, tiene 87 años, si no me equivoco. A su muerte, yo personalmente no controlo toda la situación política que hay dentro de Siria, perdón, de Irán. Entonces, habrá que ver quién toma el poder después de él, porque los ayatolás obviamente no son el primer ministro, como quien dice, ¿no? Entonces, el ayatolá es en este sentido el que más ha empujado en esta guerra contra Israel y el que ha puesto, digamos, las cartas sobre la mesa, el que ha dado un puñetazo en la mesa. Entonces, a su muerte habrá que ver lo que pasa y por eso decimos que Irán, mínimo en los 3 años venideros, va a ser un toma y daca todo el rato, ¿vale? Va a ser guerra, parar guerra, guerra, parar guerra. Va a haber seguramente ataques terroristas, obviamente, porque el ISIS, menos en Israel, irá al resto de países y es una auténtica barbaridad. Entonces, habrá que tener un ojo puesto sobre... Además, nosotros ya lo hablamos en su momento, de que el error de ciertos países en el mundo árabe es crear estados demasiado personalistas. En el sentido, por ejemplo, Irak, Saddam Hussein. Siria, la familia Assad. En Irán, los ayatolás. Primero Khomeini, ahora Jamenei. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí, la personalización sirve para una centralización del poder y en ciertos modos, y la historia lo ha demostrado, es que esa centralización personalista a veces es efectiva. Bien, es efectiva. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se descabeza, se quita a ese líder, se derrumba todo. Se derrumba. Irak y Siria creo que son los ejemplos más claros. Y este es el peligro de Irán, yo ya a ti te lo comentaba, y es lo que yo más temía.
Yo más temía, por eso mismo me sorprendió que Estados Unidos no fuera, o Israel no fuera, a por el ayatolá directamente. Porque con la caída del ayatolá, por ejemplo, el primer ministro iraní, Pezeshkian, es un reformista. Bien, o sea, le votaron para que trajera algún cambio a Irán y la verdad que lo que hemos visto son guiños a Occidente constantemente. Lo vimos en Siria, traicionando junto con Rusia a la Siria bacista. Lo hemos visto cómo le costó anteriormente responder a Israel y ahora brilla por su ausencia. Pezeshkian en todo esto no ha estado involucrado. Sí, lógicamente ha apoyado al ayatolá, pero el ayatolá como líder religioso lo que ha hecho al fin y al cabo es liderar esta cuestión. Pero este es el peligro que puede tener en el futuro Irán. Esto es una crítica que nosotros hacemos, que vemos que ese régimen personalista pues puede tener, bueno, peligros, ¿no? Y ojo, que con Rusia puede ocurrir lo mismo. Aunque con Rusia es un caso más excepcional porque al fin y al cabo muchos dicen, ¿no? Que si se quita Putin va a venir gente todavía más dura que Putin. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Exacto, entonces, bueno, dejando un poco ya el tema de Irán, seguimos, entre comillas, ¿no? Con el eje de la resistencia, en este caso ya nos metemos en el ex eje de la resistencia, ¿vale? Como para decirlo de alguna forma, porque entramos en el caso sirio, en Siria, ¿vale? Porque también debemos hablar otra vez de, de la situación tan extrema que están viviendo en este país, como ya hemos dicho anteriormente, llevamos avisando en diciembre ya también, cuando empezó a pasar todo esto, etcétera, de cómo iba a avanzar esto y que no iba a ser una revolución, que no se iba a dar una Siria más progresista, etcétera. Y pues bueno, el tiempo nos está dando la razón, ¿vale? Porque Al-Jolani se ha demostrado ya, por si no se sabía de antes, ya se ha demostrado ser un títere del sionismo internacional, del imperialismo internacional, y que simplemente ha servido para derrocar a la Siria bacista, quitarle fuerza y protagonismo al eje de la resistencia en Oriente Próximo, obviamente, y seguir un proceso de islamización, la verdad que impresionante, en este caso dándole mucha fuerza a los takfiríes, ¿vale? Que nos esperamos de gente que tiene vídeos jugando a fútbol con cabezas cortadas, ¿vale? Es impresionante el lavado de cara que le han dado. Pero bueno, entonces, cuando se produjo esta ofensiva relámpago, ¿no? Contra la Siria bacista, contra Bashar al-Assad, etcétera, ya dijimos que esto prácticamente a lo que iba a llevar iba a ser, primero, romper el corredor terrestre, ¿no? Entre Siria, Irán, Palestina, antes Irak, pero bueno, eso ya cayó. Después, islamización de Siria completamente, porque Siria, recordemos que antiguamente no era como tal islámica, ¿vale? Como, bueno, en el propio nombre lo dice Irán, pero vamos, nada que ver sobre todo con el pues, Afganistán, etcétera, etcétera, con lo que sucedió. Y dijimos que de una manera u otra iba a ir encaminado hacia esa islamización. Después, que se iban a atacar las minorías étnicas antiguamente protegidas por el baatismo, ¿vale? Nos guste o no, los cristianos, alawitas, etcétera, los defendía el propio régimen de Bashar al-Assad, ¿vale? Y que se iban directamente a alinear con los intereses del sionismo y del imperialismo internacional. Y es que lo que decimos, el tiempo nos ha dado la razón, ¿vale? Porque desde el primer momento llegó al poder y comenzó ya con estas masacres contra todas las minorías religiosas y étnicas que tiene el país, que bueno, si os queréis poneros a buscarlas, la verdad que no son pocas, ¿vale? Es un batiburrillo de diferentes religiones, diferentes etnias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, imaginaros, yo cuando veo desde los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, en la 1, Telecinco, etcétera, cuando veo que ahí se está hablando de las masacres que está llevando el nuevo gobierno sirio hacia minorías étnicas y religiosas, digo, ¿cómo tiene que ser de desesperante la situación para que estos medios de comunicación se hagan eco de lo que está sucediendo ahí? Entonces, para llegar a ese punto tiene que ser extrema la situación que están viviendo en el propio país, ¿vale? De hecho, a día de hoy continúan incluso propias investigaciones demostrando que estas masacres no son
no sé, de locos, kamikazes que van, de repente se organizan en el barrio y van a por los alawitas o a por los cristianos, ¿vale? No, no, es gente literalmente vinculada al HTS, con lo cual literalmente vinculada al Estado, los que se están organizando y yendo de forma organizada a por todas esas minorías, como decimos, étnicas y religiosas, ¿vale? Porque, bueno, hasta ahora es verdad que las principales víctimas han sido los alawitas, ¿vale? En general, pero bueno, ya a finales de junio los ataques y persecuciones, los acosos, etcétera, sí que se han enfocado mucho más a la comunidad cristiana de Siria. Es algo que ya se lleva diciendo desde enero, desde principios de enero ya, pero ahora se ha intensificado muchísimo más, ¿vale? Y es verdad que durante la Siria bacista, mientras que los cristianos estaban protegidos, ahora sufren directamente esta persecución de los takfiríes, ¿vale? Entonces, es gracioso cómo nos interesan de repente, ¿no? Los blancos y los cristianos en Sudáfrica, pero en la Siria actual tampoco tanto, ¿no? Lo que siempre decimos de cómo un discurso sirve para legitimar en cierto momento lo que a nosotros nos apetece. Es que la geopolítica es sumamente importante en este sentido, porque todas estas atrocidades que estás comentando tú no parecen importarles absolutamente nada a la comunidad internacional. O sea, la comunidad internacional, Estados Unidos, la Unión Europea, distintos organismos y demás, hablan de derechos de los cristianos, de los kurdos, de las mujeres en Irán, Palestina, Yemen, pero callan, callan ante la constante violación de los derechos de estas mismas personas en la nueva Siria. ¿Por qué callan? Por geopolítica, por intereses geopolíticos. Porque lo importante para el sionismo internacional y para el imperialismo occidental es que al-Jolani y sus hordas sirven a sus intereses. Y ellos lo saben. Entonces, callan. Porque mientras que al-Jolani sirva a sus intereses, se tolerará incluso masacres, persecuciones y atrocidades. Y poco a poco esta marioneta, porque no es otra cosa que una marioneta, se está alineando plenamente con Estados Unidos e Israel. En mayo al-Jolani se reunió con Trump y el príncipe saudí en Riad. O sea, vaya dos, la verdad. Y esto confirmaba el posicionamiento de la nueva Siria con el sionismo internacional y el imperialismo occidental. Al-Jolani está tratando de legitimar el país. Está tratando de que la comunidad internacional le levante las sanciones económicas. ¿Para qué? Para atraer inversión extranjera. Y en este sentido, los británicos ya le levantaron las sanciones. La Unión Europea no solamente levantó las sanciones, sino que además donó dinero. Y Estados Unidos ha sido bastante más listo porque ha condicionado el levantamiento de sanciones a la normalización de las relaciones entre Israel y Siria. Así pues, al-Jolani, como el fiel lacayo del sionismo, aseguró que estaba dispuesto a unirse a los acuerdos de Abraham. ¿Qué significa esto? Que si se acoge a los acuerdos de Abraham, se normalizarían las relaciones entre Israel y Siria. Y recientemente se ha publicado que al-Jolani y Netanyahu se reunirán bastante pronto para normalizar esas relaciones. Y, como no, el ministro de Exteriores de Israel ya ha advertido que cualquier negociación o acuerdo con Siria va a pasar por mantener la ocupación sionista sobre los altos del Golán. Al-Jolani es un traidor. Al-Jolani es un vendepatrias. Ha permitido que se formalice la ocupación sionista sobre los altos del Golán. Ha permitido que le invadan el país y además, se va a reunir con Netanyahu para poder normalizar las relaciones entre los dos países. ¿Por qué? Porque sirve a los intereses de los sionistas y de los estadounidenses. Para eso ascendió al poder, para derrocar el baacismo y dejar la puerta abierta para que el capitalismo más salvaje, imperialista y occidental penetre en Siria y acabe tanto con la multiconfesionalidad de Siria
como con el baathismo. Y todo el trabajo que ha realizado al-Jolani en Siria ha sido premiado por Donald Trump, que ya ha anunciado el levantamiento de la mayoría de las sanciones, demostrando que el imperialismo occidental va de la mano de al-Jolani. O mejor dicho, que al-Jolani sirva a sus intereses. Esto es lo que hay realmente con Siria. O sea, no se le debe buscar la quinta pata al gato, porque no la tiene. O sea, Siria ya es una neocolonia del imperialismo occidental y un aliado de Israel. Va a hacer todo lo posible para luchar contra Irán, va a hacer todo lo posible para quitar la influencia iraní y chiita en el mundo musulmán y de esta manera pues favorecer a ese proyecto imperialista, sí, de Israel, que es crear el gran Estado de Israel. Eso es al-Jolani y eso es HTS. Y la verdad que nosotros lo advertimos, pero no advertimos porque tenemos una bola mágica y lo vimos, no, porque si uno estudia el pasado de estas organizaciones takfiríes, nos daremos cuenta en realidad de que no podía ocurrir otra cosa que lo que está ocurriendo. A mí lo que me sorprendió enormemente es la gente aplaudiendo el derrocamiento de Bashar al-Assad sin tener ni puñetera idea de quién era HTS, al-Jolani y demás. Y tenían supuestas esperanzas de que se abriera un proceso revolucionario en Siria. Pero chavales, ¿en serio vais? ¿En serio estáis diciendo esto? O sea, a mí me parece realmente lo que he dicho antes. No puede tener cero repercusiones esta clase de comentarios en las redes sociales. Porque lo están pagando los sirios. Y si no, preguntar, por ejemplo, a Firas. Y yo lo he dicho 1000 veces, que la gente que dice estas chorras en las redes sociales, yo los invito a que vengan aquí y debatan con Firas. A ver si tienen lo que hay que tener. Bien, porque es muy fácil si uno no es sirio. Es muy fácil diciendo desde la lejanía que hay que derrocar al tirano al-Assad. Pero luego se aplaude al-Jolani y cuando se comete semejante error analítico, me callo y ya no vuelvo a hablar más sobre Siria. No, no. Hay que recordar lo que comentasteis y lo que dijisteis en su momento. Que a veces parece que con esto de la libertad de expresión, ¿no? Se puede decir cualquier cosa, pero después las palabras pesan y la realidad es la que es y pasa lo que pasa. Entonces, por eso hay que tenerlo un punto de vista muchísimo más fino y también ser autocrítico, que es algo que a todos nos puede pasar, podemos hacer un análisis erróneo y hay que admitirlo, y punto, ¿vale? Pero a estos obviamente les cuesta. Entonces, vamos a dejar ahora de lado ya Oriente Próximo, que la verdad que como veréis es prácticamente el centro de lo que está sucediendo ahora mismo, al menos los eventos más importantes que están sucediendo en geopolítica y los que más van a afectar a ese futuro, ¿vale? Se está dando todo en Oriente Próximo, yo creo, seguramente. Pero ahora tendríamos que volver un poco a la Unión Europea, a la OTAN, etcétera, ¿vale? Porque lo que más nos debería preocupar a todos aquellos que vivimos, al menos en el bloque atlantista y su periferia, es decir, dentro de los países que conforman la OTAN, como mínimo, más luego todos los satélites que puedan llegar a tener, es perdón, el rearme y la deriva militarista que se está dando abiertamente no en la sociedad, sino desde la política, desde las instituciones, ¿vale? Ya que este militarismo y este belicismo tenemos que dejar claro que no es para nada fruto de los dirigentes puntuales que hay en cada país. No es fruto de que ha llegado Donald Trump y Donald Trump está loco de la cabeza y que por eso también está Scholz y está von der Leyen y que por estos locos nos estamos yendo a la deriva militarista. No, para nada. Es un desarrollo, es un proceso lógico, sistémico casi, si se podría decir, ¿vale? Es la expresión, otra de las muchas expresiones, de la decadencia política y del momento actual que estamos teniendo, tanto económico como social, en los que se encuentran estos países imperialistas, ¿vale? La historia ya nos ha demostrado muchas veces, ¿vale? Que los países
sobre todo capitalistas, se dirigen hacia el militarismo y hasta este rearme, en este caso, primero para aumentar sus ganancias, obviamente, ¿vale? Se acaba de hacer público que el dueño de Spotify ha invertido ahora, no sé si eran 600.000 millones de euros, si no me equivoco, en un aparato, un microchip para drones militares alemanes que funcionan con inteligencia artificial, y el dueño de Spotify ha dicho, vale, mantengo esto, me da dinero Spotify, pero yo voy metiendo dinero ya al rearme porque sé que el futuro está ahí, el dinero se va a mover todo al rearme y Spotify no va a ser el único, obviamente hay muchísimas empresas que ya están dando este viraje hacia el mercado armamentístico como mínimo, ¿vale? Entonces, también se lo hacen, no solo para ganar dinero, obviamente, sino para prepararse militarmente para un nuevo reparto del mundo, ¿vale? Es obvio que el mundo está ciertamente cambiando, sobre todo con la aparición de China como potencia, ¿vale? Con lo cual se están preparando para que este nuevo reparto que se va a dar del mundo, objetivamente, sobre todo de los intereses, etcétera, les beneficie. Y para eso, ¿qué necesitan? Armas, una industria militar, un complejo militar muy importante. Con lo cual, es que yo, perdón, pero es que no está nada inventado. Vale, me encantaría poder ser un pensador que tenga ideas que vienen de una tabula rasa, etcétera, pero no, es que tenemos escritos de distintos marxistas como Lenin, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, etcétera, que ya hablan sobre el militarismo y sobre la actitud que debemos tener para con la guerra, tanto interimperialista como de países imperialistas, como de procesos de descolonización, desneocolonización, etcétera. Está todo escrito. Entonces es trabajo nuestro informarnos, entenderlo, entender estos procesos, entender esta lógica, cómo funciona y poder plasmarlos a día de hoy y poder traerlos a las condiciones tanto las mismas que se repiten como las nuevas que se están creando, pues ya ha pasado mucho tiempo y esta industria militar y las maneras en las que obviamente nos dominen van a ser un poquito distintas, ¿vale? Dentro de lo que cabe, con lo cual esta decadencia del centro imperialista y el auge de cierta periferia, ¿vale? Podríamos decir China, podríamos ver los procesos del Sahel, etcétera, pues han obligado a los países a coger el rearme con más fuerza que nunca, ¿vale? Con lo cual, la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea en general son los que se han decidido ya abiertamente ir a por el rearme de Europa y obviamente son aquellos súper ricos que tienen dinero los que ven el factor económico que tiene esto, las ganancias que puede llegar a dar y por eso están ayudando, porque unos lo tiran desde el apoyo económico, creando estas bases económicas y desde la política ayudan a crear ciertos oligopolios, etcétera, para poder beneficiarse todos mutuamente y seguir teniendo todos el poder que tanto ansian mantener, ¿vale? Con lo cual, es en este momento donde utilizan la guerra que está librando Rusia, en este caso en Ucrania, bueno, en Ucrania, en su propio territorio, cuando es entonces cuando recuperan esa guerra que, como hemos dicho al principio, está olvidada. Y cuando dicen, ves, es que Rusia no se va a quedar aquí, Rusia va a seguir avanzando, porque si no hubiese llegado a un alto al fuego, con lo cual nos tenemos que rearmar, nos tenemos que, no dicen rearmar, sino que utilizan distintos eufemismos, dicen soberanía militar, soberanía en general, palabras muy bonitas que luego hay que saber analizarlas, ¿vale? Con lo cual, no hay más que ver cómo el propio Mark Rutte, que es el jefe de la OTAN, está metiendo miedo abiertamente diciendo que si no hay un aumento del gasto en defensa, sobre todo de los europeos, tendrán que aprender ruso, como si, bueno, aprender inglés ahora no fuese también una imposición, ¿no? Como quien dice, pero bueno, lo de siempre, cada uno tiene muy claros, ¿no? Quiénes son los buenos, quiénes son los malos para ellos. Y no solamente Mark Rutte diciendo que tenemos que aprender ruso, sino también el tema del kit de supervivencia y demás, no sé si os acordaréis, pero es que eso es lo que hay, o sea, quieren meter miedo en las sociedades occidentales otanistas para poder justificar ese rearme.
Porque a mí lo que me llama poderosamente la atención es que ese rearme además no se está dando cuando comenzó la guerra en Ucrania, eh, o, o no sé, cuando Ucrania necesita más ayuda, no. Se está dando en momentos en el que a la gente y los propios países aliados de Ucrania ya les está importando cada vez menos. Lo utilizan y lo rescatan la guerra en Ucrania cuando les interesa. Les interesa ahora apostar por la producción armamentística. Pero toda esta cuestión del rearme también lo tenemos que entender con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, o el regreso, mejor dicho, de Donald Trump a la Casa Blanca, porque Trump lleva insistiendo desde el primer mandato que los países europeos que forman parte de la OTAN tienen que aumentar su gasto en defensa, porque Estados Unidos no va a ser siempre papaíto o el primo zumosol que vaya a salir a defender a Europa. En este sentido, ya en este segundo mandato, Donald Trump se está caracterizando por el uso de la diplomacia del chantaje. Lo hemos visto con México, lo hemos visto con Canadá, lo ha intentado hacer con Groenlandia y Dinamarca, lo hemos visto con Irán y lo ha hecho también con la Unión Europea. Y ni nada más que ver, por ejemplo, la guerra arancelaria, porque la guerra arancelaria, mucho hablar de la guerra arancelaria, os clavan aranceles a todo el mundo, aranceles para todos, pero luego, por ejemplo, se veía que esa guerra arancelaria únicamente formaba parte de su diplomacia del chantaje, porque una política arancelaria dura tiene que ir acompañado de una política industrial, económica, nacional para que te salga bien. Y Donald Trump se ve que esto no lo junta con una reindustrialización de Estados Unidos, con una mejora del campo estadounidense, con el incentivo del consumo interno, no lo hace. No lo hace. Aranceles a todos. Monta el show el día de la liberación, saca su tablero que parece un camarero ofreciéndote el menú y la retrasa. Y los va retrasando y los va retrasando y los va retrasando. Porque lo único que buscaba en su momento era renegociar acuerdos comerciales con distintos países. Y no solamente eso, sino que además forzar a la Unión Europea a que apruebe un rearme que llega al 5% en defensa. Para eso se utilizó también el rearme. Para justificar, perdón, la guerra arancelaria. Para justificar un rearme. Y también para renegociar ciertos acuerdos comerciales, como bien he dicho. Pues pese a que en su momento Estados Unidos y la Unión Europea protagonizaron un falso enfrentamiento haciendo que Estados Unidos se estaba acercando a Rusia y que iba a dejar a la Unión Europea sola defendiendo a Ucrania, la verdad es que la Unión Europea se ha valido también de ese falso enfrentamiento para justificar un plan de rearme. Es que el plan de rearme que anunció Ursula von der Leyen proponiendo una inversión de 800 mil millones, no, 800 millones, se hizo en el momento en el que Donald Trump comenzó, mandó una delegación a hablar con los rusos, cuando se empezó a hacer el paripé de que se acercaba a Rusia, lo hizo en ese momento. Estaba todo organizado, estaba todo coordinado, no había ningún enfrentamiento de ningún tipo por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Lo que había era la generación de unas condiciones que justificara un rearme. Porque con el tiempo ha habido un consenso dentro de la Unión Europea respecto al aumento del gasto en defensa. Y en la última cumbre de la OTAN celebrada en La Haya, los países otanistas se han comprometido a elevar el gasto en defensa en un 5% respecto al PIB. Y demostrando que no son más que títeres de Estados Unidos y que el champion de la OTAN es Estados Unidos, que la OTAN está controlada por Washington. Esto hay que dejarlo muy claro. Y después de lo acordado en la cumbre de la OTAN, los líderes de la Unión Europea volvieron a reunirse y a reafirmarse en el compromiso de aumentar el gasto en defensa al 5% y a fijar un plan con metas concretas para poder cumplir ese aumento de gasto en defensa. Por ahora, el único país así que ha mostrado un poco de oposición y su desacuerdo al aumento del gasto en defensa ha sido España. Bien, concretamente Pedro Sánchez es el que ha dicho que no le parece bien el aumento de gasto en defensa, que ellos se quieren quedar en el 2,1 y bueno, esto enfadó de sobremanera también al propio Donald Trump, que no le hizo ninguna gracia que justamente fuera España el que dijera, no, nosotros no vamos a subir al 5%. Entonces, bueno, esto también, ya digo, es un paripé, también una más montado por Pedro Sánchez y de la mano o coprotagonizado con Donald Trump, que también es otro showman, ¿no?
Y bueno, un poco yendo a datos reales, ¿no? Esto de que España no va a llegar al 5% del PIB, bueno, tenemos que decir que ya actualmente España está rozando el 2,5% del PIB, ¿vale? Un 2,48 casi prácticamente. Entonces, a pesar de ello, bueno, también era uno de los firmantes, obviamente, de lo que ya se pactó en la cumbre de la OTAN, ¿vale? Con lo cual, digamos que por mucho que hable Pedro Sánchez, se está encaminando hacia ello y lo ha admitido, aunque luego después en redes o en público quieras decir lo que quieras, lo has firmado ya, ¿vale? Pero bueno, la actitud de Pedro Sánchez, esta actitud anti-rearme, esta actitud un poco chulesca contra Estados Unidos y la Unión Europea, plantándoles cara, entre comillas, pues bueno, no le gustó ni a Estados Unidos, obviamente, tampoco a sus socios otanistas, ¿vale? De hecho, el propio Trump amenazó a España diciendo que, bueno, pues si no quieren pagar, les vamos a hacer pagar el doble. Bueno, vale, Trump una vez más metiendo la pata hasta el fondo, porque si tú quieres meter aranceles a España, no puedes meter aranceles a España, tienes que meter aranceles a toda la Unión Europea. Puedes meter aranceles o más impuestos o lo que sea a ciertos productos que se producen, sobre todo en España. Sí, pero probable no es, ¿vale? Y menos sobre todo visto cómo utiliza Donald Trump esto de la guerra arancelaria como mero chantaje, ¿vale? Un poco como este farol tan típico suyo, ¿vale? Entonces, tenemos que entender toda esta pelea que está llevando a cabo, sobre todo Pedro Sánchez, ¿vale? Iba a decir el PSOE, pero bueno, Pedro Sánchez en particular, en el contexto actual, ahora sí, del partido, del PSOE, ¿vale? Porque están saliendo muchos casos de corrupción. Es decir, toda esta gente izquierdista, pseudocomunista, un poco que está aplaudiendo la actitud de Pedro Sánchez, no se están enterando de que están siendo monigotes, marionetas, una vez más, para otro animal político, como sería Pedro Sánchez, ¿vale? Porque ahora, sobre todo para la gente que no vive en España o no está muy al tanto de lo que está sucediendo, pues bueno, están saliendo, la verdad, casos de corrupción muy profundos en el seno del partido y sobre todo en el seno del gabinete de Pedro Sánchez, ya que, pues bueno, por ejemplo, el antiguo ministro de Transportes está metido en casos de corrupción muy graves, con audios, etcétera, y es conocido como el caso Ábalos, y después también su antiguo secretario de la organización acaba de entrar recientemente en la cárcel, ¿vale? Con lo cual lo que estamos viendo es que no vamos a entrar en esto, ¿vale? Nos parece un poco prensa rosa o incluso Vox Populi, ¿vale? Lo de que el PSOE era un partido corrupto, ¿vale? Bien, no sé, bienvenidos, ¿vale? Como la gente que descubría que Felipe González era el señor X, ¿no? Hace poco, pues bueno, vale, pues bienvenidos al mundo. No queremos entrar en eso, sino entrar en el razonamiento, en la lógica que hay detrás de esta actitud de Pedro Sánchez, ¿no? De repente también en España dice que va a abolir la prostitución, se planta al Trump y a esta locura militarista, etcétera, para tapar, obviamente, todo lo que está sucediendo, ¿vale? Y no es casualidad que ahora de repente hayan apretado más la tuerca y hayan dado este giro izquierdista y súper social y humanitario, ¿vale? Sobre todo utilizando el genocidio de Gaza literalmente como herramienta política para poder tapar lo que está sucediendo en otros sitios y en este caso el rearme, que ya hemos visto que es una trampa que está utilizando Pedro Sánchez y que la verdad que de poco nos va a servir si de verdad nuestra intención es parar el rearme abiertamente. Pedro Sánchez no lo va a hacer. No, es que cuando nosotros decimos que Pedro Sánchez es un animal político, no lo decimos no lo decimos de broma. Es decir, no confundáis que veamos que la labor que realiza Pedro Sánchez como político sea dentro del marco democrático burgués y parlamentarista bastante bueno, con que la apoyemos. No es así, o sea, que por favor no lo confundáis.
¿vale? O sea, pero se ha demostrado Pedro Sánchez que tiene una capacidad increíble. O sea, eso es un animal político. O sea, de verdad, ha aguantado lo que ha querido. Bueno, es el autor del manual de resistencia, no lo digo más. Eh, Se juega al adelantar elecciones, lo pongo en verano, toda la gente no se puede ir no puede irse de vacaciones porque tiene que votar. Y gana, bueno, no ganó, pero consigue sobrevivir. eh, Llega a acuerdos con socios tan dispares como partidos nacionalistas de derechas, como partidos independentistas de izquierdas, como los partidos que están a la izquierda del PSOE. O sea, es increíble, a diferencia, por ejemplo, del Partido Popular, que ¿con quién puede pactar? ¿Con Vox? O sea, con PNV, con Puigdemont, ¿con quién puede pactar realmente el PP? Con esto también juega muy bien Pedro Sánchez, la verdad. Yo otra cosa voy a decir, yo si fuera un gran empresario, tal vez me interesaría que siguiera el PSOE en el gobierno, ¿eh? Porque, primero, con esa retórica izquierdista y demás, consigue desmovilizar las calles. Consigue desmovilizarlas. Teniendo el control que tiene el PSOE y sus distintos jefes, cuadros, mejor dicho, ¿vale? Dentro de los sindicatos, consigue desviar los sindicatos bueno, la lucha sindical a meras concesiones. Luego vemos, por ejemplo, la huelga de Cádiz, que intentan hacer lo mismo y les ha salido el tiro por la culata. Que ahí siguen los camaradas de Cádiz luchando y que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Luego, consiguen también que se desvíe la atención de cierta izquierda poniendo las luchas parciales y otras cuestiones en primer plano, olvidando las cosas del comer, la cuestión del trabajo, todas estas cuestiones. Te venden, hemos subido el salario mínimo interprofesional y es verdad que con el gobierno del PSOE ha subido mucho el salario mínimo interprofesional, el SMI, pero no te dicen cuánto ha subido el coste de la vida. Y haces un cálculo y hemos perdido poder adquisitivo. Entonces, son unas máquinas. O sea, hay que decirlo de verdad. Es un sentido dentro de lo que es el marco capitalista. Son buenos. Y es que además la gente le sabe que al fin y al cabo lo que es el PSOE. Pero no lo identifica tanto como el enemigo. En cambio, si llega un gobierno de PP Vox, las calles se van a llevar de movilizaciones, manifestaciones, represión. Claro, ¿entendéis? No sé por qué, porque el PP, al fin y al cabo, como si hubiera un gobierno de PP Vox, irían con un chaleco reflectante a mucha gente diciendo somos los enemigos, pero el PSOE no hace eso. El PSOE va de amigo, va de amigo. Lo que hemos dicho muchas veces, uno de los pilares de que se garantice la unidad de España es el PSOE. Por mucho que a la gente no le guste escuchar esto. Pero la diferencia es cómo se concibe esa unidad. El PSOE la concibe dando concesiones, por ejemplo, a los partidos nacionalistas. El PP no lo concibe así, aunque luego por detrás lo hace. Pero el PSOE lo hace abiertamente. Le da a la izquierda catalana, a la derecha catalana, a la izquierda vasca. No, le da igual. Le da igual, con tal de mantenerse en el poder. Ya está, ¿no? Entonces, todo lo que está haciendo Pedro Sánchez con lo de Trump y demás, hay que entenderlo en ese contexto. Porque la actitud que está adoptando Pedro Sánchez en este último mes es demasiado sospechoso. Porque sus opiniones políticas en este último mes y su retórica son demasiado izquierdistas. Son demasiado izquierdistas incluso para él. Bien, porque en España ya ha tenido, por ejemplo, os voy a dar ciertos ejemplos, ya ha tenido ciertos enfrentamientos con la Unión Europea debido al trato desigual que estén poniendo el actual gobierno español respecto a los residentes y los no residentes en España por los pagos del impuesto sobre las ganancias al vender una vivienda u otros bienes. Que lógicamente la Unión Europea que está criticando esto porque dice que es un trato desigual para con los no residentes en España, ¿no? Porque lógicamente España es un caramelito para muchos extranjeros que tienen dinero y quieren comprar vivienda, ¿no? Entonces el gobierno te dice, ¿eres de fuera? Pues te clavo un impuesto mayor, ¿no? Entonces, bueno, esa política supuestamente progresista, no sé qué, y dañas a la Unión Europea y te permites dar ese barniz rojo, ¿no? También el PSOE, justo en este momento en el que se están saliendo todos los casos de corrupción que ha mencionado Julen hace un momento, se ha planteado llevar al Congreso de los Diputados la propuesta de la abolición de la prostitución cuando literalmente está saliendo que el ministro de Transportes se iba con prostitutas.
O sea, y pagamos mujeres y demás. Unas cosas, unas cosas. Y ahora estamos viendo que Pedro Sánchez ha protagonizado un enfrentamiento público y directo con la OTAN y Donald Trump. Justo ahora cuando le mandan al secretario de organización, que no es cualquier persona, Santos Cerdán, que no es cualquier persona, ya te repito, secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, justo en ese momento, Pedro Sánchez monta todo este teatro, monta todo este paripé para enfrentarse a Donald Trump y a la OTAN. Lo único que faltaba era ya que si las cosas se torcieran se saliera de la OTAN. Eso ya sería la leche. Pero es que todas estas acciones llevadas a cabo por Pedro Sánchez en medio de toda esta situación de corruptelas huele a que puede salir mucho más. Y Pedro Sánchez está tratando de ganarse a sus socios habituales con todas estas acciones. Y es que además, la estrategia inteligente que está llevando a cabo Pedro Sánchez es que está jugando con el hecho de que sus socios, que normalmente están más en el arco izquierdista progresista, saben que si cae Pedro Sánchez habrá un gobierno de derechas y bastante nacionalista. Entonces Pedro Sánchez juega con eso. ¿Me queréis tumbar? De acuerdo, que gobierne el PP con Vox. ¿Queréis eso? No, ¿verdad? Pues tendréis que aguantarme hasta que se acabe la legislatura, que es hasta 2027. O sea, juegan con eso. Por eso mismo digo que es un animal político. Y con todo lo que le está cayendo encima. Todo lo que le está cayendo encima. Y para mucha gente que tal vez no es española o no viva en España o desconozca la política española, quiero recordar que Pedro Sánchez llegó por primera vez a la presidencia después de sacar una moción de censura a Mariano Rajoy por un caso de corrupción. ¿Vale? O sea, la historia se puede volver a repetir, pero con otros colores y otras caras. El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, asegura que no hay más, que se han lucrado 3 personas. Veremos si de todo esto, porque es que no son 2 militantes del PSOE, no. Un ministro de organización que estuvo encargado también de la Secretaría de Organización, que es Ábalos, y después Santos Cerdán, secretario de organización, son los que han estado involucrados en casos de corruptela, apoyados por el Coldo y demás. Pero claro, si estaban involucrados en cuestiones organizativas del partido, ¿cómo nos van a decir que el partido no se ha financiado ilegalmente? Pues debido a esta razón, es precisamente por lo que Santos Cerdán ha entrado en prisión y por lo que quieren seguir tirando de la manta. Porque al menos el Poder Judicial tiene la sospecha de que sí ha podido haber financiación irregular por parte del PSOE. Y si esto sí se demuestra, es la mayor cagada de la política española en los últimos años. Porque si de algo tenían que curarse, el gobierno de coalición es de la corrupción. Podía meter la pata en muchos otros asuntos, pero creo que el tema de corrupción era una línea roja, pero muy, muy grande. Pero, para que os quede en la cabeza, todo lo que está montando Pedro Sánchez no es porque es un izquierdista, porque quiere salirse de la OTAN o porque quiere enfrentarse a Donald Trump. No, es para tapar lo que tiene en casa. Punto. Esa es la verdadera razón de todo lo que ha pasado con España y la OTAN. Y de hecho, bueno, si queréis podemos hablar directamente en otro vídeo sobre todos estos temas, situación de España, etcétera. Eso también obviamente da para mucho, pero a mí me fastidia un poco el que la gente no vea a Pedro Sánchez como lo que es un máquina. O sea, directamente es un máquina político, es un tío que puede hacer cualquier cosa, puede reunirse con cualquiera. De hecho, ahora incluso Cerdán dijo que partidos nacionalistas como el PNV o el propio Bildu también estaban involucrados ahí en tratos de bajo la manga, ¿vale? Entonces puede llegar a más de lo que realmente podemos imaginarnos. No creo, la verdad, que vaya a llegar a mucho más, ¿vale? Porque si no sería el fin del sistema político partidista español como se conoce hasta hoy en día. Entonces, yo creo que llegará a un punto en el que ya no avance más, ¿vale? Es verdad que, bueno, pues que el PP y el PSOE se lancen basura hablando de corrupción, pues bueno, me parece bastante absurdo, ¿vale? Porque la corrupción es algo endémico
para ellos, ¿vale? Entonces, habrá que ver hasta dónde avanza, pero lo importante no es lo que ha sucedido directamente en el seno del PSOE, sino el qué capacidad intelectual y política estratégica tiene Pedro Sánchez para poder decir, vale, yo sé lo que defiende la gente de a pie de calle, entonces la gente está en contra de Israel, con lo cual, pues bueno, hablo sobre Palestina, etcétera, está en contra del rearme. Es decir, saben lo que la gente defiende, saben lo que la gente quiere y entonces pues, lo aprovechan ahora mismo y ya está, es que somos simples monigotes y todas estas causas justas son simples herramientas que en cierto momento político pueden usarlas para hacerse el izquierdista, pero que después Pedro Sánchez, pues cuando llegue la cumbre de la OTAN, 2 semanas antes diga, bueno, vale, venga, voy a admitirlo del 5%, pero con ciertos cambios, ¿vale? Es decir, dicen, no, 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 y cuando queda poco dicen, bueno, venga, vale, pero, y ponen esto de que sea más laxo y que sea para 2035 en vez de 2030. Lo mismo, tanto monta, monta tanto, pero bueno. Y yo sí quiero acabar diciendo a la gente porque, bueno, sobre el rearme, porque el rearme, ya digo, es una de las cosas más que nos deben preocupar. El rearme hay que pararlo. O sea, la tendencia militarista en los países capitalistas del centro imperialista es muy preocupante. ¿Cómo podemos detenerlo? Tenemos que concienciar a la gente de lo que implica realmente un rearme y el militarismo. ¿A dónde va a ir a parar el dinero de nuestros impuestos que en vez de ir a gasto público, a gasto social y demás cuestiones que son migajas dentro del modo de producción capitalista, pero en muchos casos necesario para la clase trabajadora, en vez de ir a parar ahí, va a ir a parar a gasto en defensa? Y eso es muy preocupante, porque toda la militarización puede desembocar en una guerra, y si no desemboca en una guerra, desemboca en mayor control y represión internamente. Bien, entonces nosotros nos sumamos a la campaña prolongada por la huelga general contra la guerra y contra la OTAN. Invito a la gente a que haga suya esta campaña, que participe. No es nuestra campaña, no es la campaña de los camaradas de la clase trabajadora, o no, es una campaña que todos nosotros tenemos que asimilar. Que la gente haga suya, convirtamos el luchar contra el militarismo y contra la guerra uno de los puntos principales de todas las organizaciones políticas existentes en España y, por qué no decirlo, en el mundo. Porque el militarismo hay que combatirlo. Si no, no estaríamos a la altura del momento histórico que nos toca vivir. Así que, bueno, camaradas, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el repaso mensual de junio. Si es así, dejadnos un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!